Buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Hoy, 15 de mayo, seguimos con estudios bíblicos. Hoy con el libro de Génesis con nuestro hermano Roberto Miranda. Vamos a estar estudiando y viendo la clase anterior de libro de Génesis capítulo 47 a partir del verso 13. Sabemos que ha sido una historia realmente maravillosa, una historia donde hemos estado viendo desde los inicios de la creación de Dios y también estamos ahora viendo cómo esos patriarcas fueron haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo con los propósitos de nuestro Señor Jesucristo, en este caso, porque Okay. hablo de Jesús, porque siempre vemos una sombra, porque a través de ellos va a venir nuestro gran y maravilloso Señor Jesús. Ahí en el libro de Génesis también estamos viendo la historia de José, ya los últimos días de Jacob, ese gran hombre maravilloso que es donde va caminando, va yendo con su familia, imitando a su abuelo Abraham, igualmente a su padre Isaac, erigiendo altares a Dios, siempre dándole gloria y honra y honor al que se merece. Hoy nos reunimos por ese motivo, a seguir estudiando y alabando su nombre. Dice el verso 13, Génesis 47, así empieza el resumen. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Sabemos que había un sueño que tenía Faraón y era un sueño que nadie podía revelar de 7 años que iban a tener vacas gordas, refiriéndose a los 7 años de abundancia y 7 años de vacas flacas, refiriéndose a la hambruna y están sufriendo los últimos años de hambre. eh, y gracias al Espíritu de Dios que mora en José, Faraón se dio cuenta de ello y lo puso sobre todos sus gobiernos y era el segundo más grande en Egipto delante de Faraón. Verso 14, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en la casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Estamos hablando de que hay cosas importantes que podemos ir analizando en el texto. Ya no hay más nada que hacer, están recurriendo a ese Salvador José, a ese proveedor José, donde se acabó todo el dinero, pero siempre hay una alternativa. Y ahora José dice que va a dar, en verso 16 dijo, dad vuestros ganados, yo os haré por vuestros ganados. Y si se han acabado el dinero, ellos trajeron los ganados a José y le dijeron, alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por los asnos, y le sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, verso 18, vinieron el segundo año y dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado, y ya de nuestro Señor nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así como, no, como nosotros, como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros, a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Fíjate que hay un momento maravilloso donde estamos observando que no tan solo le iba a dar eh, ya el alimento, sino que ya le iba a dar la semilla. ¿Y qué representa la semilla? Como decía mi hermano en clase pasada, refiriéndonos a la parábola del sembrador, esa semilla que sería la palabra de Dios, aquella que va a dar fruto a 100 por 1, y esa semilla, viéndolo nosotros para como cristianos, que tenemos una gran semilla en nuestras manos, un tesoro en vasos de barro, que
utilizamos para predicación del evangelio. Nosotros llevamos las buenas nuevas de salvación y esa semilla sigue dando fruto gracias a nuestro Dios. Entonces, fíjate cómo dice el verso 20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno a sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y de la tierra vino a ser de Faraón. Y todo el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde el extremo al extremo del territorio de Egipto, y solamente la tierra sacerdote no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían ración de Faraón que les daba, por eso no vendieron su tierra. Entonces vemos aquí el sacerdocio donde ellos, un sacerdocio terrenal, no podemos comparar un sacerdocio con el tiempo de los levitas, donde de ellos sí tenían, vamos a ver que el levita sí tenía o va a tener, como vamos a seguir a continuación los estudios, no va a tener parte en la tierra, pero va a tener un sostenimiento de parte de sus hermanos, como era el propósito del diezmo del Antiguo Testamento. Y aquí, por ser sacerdocios terrenales de Egipto, ahí sí ellos tenían parte de heredad. Dice el 23, y dijo José a su pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros a vuestra tierra para Faraón, ver aquí ven aquí semilla y sembráis en la tierra, donde los frutos daréis el quinto a Faraón, el cuarto parte serán para vuestras, para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Verso 25. Y ellos respondieron, la vida nos ha dado nuestra vida, dice el 24, ya va que me he ido. Verso 24, de los frutos daréis el quinto a Faraón, el cuarta parte será para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Verso 25, ellos le respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia a tus ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. O sea, la vida han visto ello ante los ojos. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando, era morir, ellos estaban esperando, si imagínate, sin dinero y sin ganado, y ahora solamente subsisten porque la, la sabiduría que Dios le dio a José, porque ese momento de que para preservación de vida me ha enviado Jehová aquí delante de ustedes. Estamos hablando de que se está cumpliendo en estos textos donde ellos, no tan solo las familias de José, sino que también los mismos egipcios. Dice el 27, así habitó Israel, ahora aquí viene Israel, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosen, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Comentarios importantes clase pasada, de que esa era la razón por la cual el pueblo de Dios estaba habitando este mundo, esa era la razón por la cual nuestro Dios puso al hombre en el huerto, para que se multiplicara y para que llenaran la tierra. Inclusive, igualmente, después que volvió a empezar todo en Noé, les dijo lo mismo a los hijos de Noé y al mismísimo Noé. Dice la escritura, seguimos leyendo, 28, y vivió Jacob en tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de aquel para morir, y llamó a José su hijo y dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Con capítulos más adelante, ahí vamos a estar leyendo cómo fue esa muerte y el sepelio de José eh, en el 49, verso 28, por ejemplo. Dice, y todos estos fueron las 12 tribus de Israel,
Y esto fue lo que el Padre les dijo y los bendició a cada uno por su bendición, los bendijo. Verso 29 les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Frón el Eteo, en la cueva que está en Macpela, al oriente de Manre, en la tienda de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Frón el Eteo para heredad de la sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea, dice Jacob. Y la compra, el verso 32 del campo y de la cueva que está en él, fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar sus mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces vemos aquí, ellos, como conversábamos la clase anterior, eh, no tenían todavía el entendimiento acerca de la resurrección que nosotros sí quizás podemos tener en este momento y en esta clase, ¿no? Pero lo importante es que ellos cumplieron los propósitos y la voluntad de Dios. Inclusive el gran Jacob, hasta el día de hoy, hago una pequeña reflexión y con esto voy a terminar el resumen. Y ese momento de Jesucristo y la samaritana, donde inclusive lo que ella le dijo al maestro, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo? Efectivamente, donde bebieron sus animales. Estamos hablando de que Jacob para la samaritana era un padre, era un patriarca, pero ahora ella le va a decir cerca de venir el Cristo, el Mesías. Él nos dará a conocer y nos dará respuesta de todo. Y yo soy el que habla contigo, fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a continuar con el 48, hermano Roberto Miranda. Usted, sigo yo, sigue usted lo que usted me diga, estará bien hecho. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Comentarios y preguntas. Activa tu micrófono, Roberto. Ya regresó la luz, gracias a Dios. Amén. O sea que ya puedo leer. Amén. De todos modos, ustedes van a leer. ¿No hay comentarios o preguntas sobre el 47? Vamos a empezar entonces el 48 y vamos a procurar terminar el libro de Génesis hoy. El contenido de lo que vamos a ver simplemente es el final de esta parte histórica del plan de Dios, ¿verdad? O sea, Jacob hace su papel y va a morir, y antes de morir, como es patriarca, Dios habló a través de nuestros padres, ¿verdad? Y de los profetas, o sea, va a hablar palabra de Dios, va a dar la bendición o la herencia, va a hablar de lo que les va a pasar a cada uno de sus 12 hijos, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también va a morir José, y el plan va a seguir trabajando y las promesas se van a seguir cumpliendo, no exactamente como la gente quisiera, pero es como Dios quiere. Y a pesar de la situación de los seres humanos, la cosa va a seguir adelante. O sea, vamos entonces ahora, si no hay otra cosa, vamos a leer el capítulo 48. Vamos a leer del 1 hasta el 13. Inicio. 1 al 13. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama, sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto,
antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo de Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio a Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre de sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Amén. Ok, entonces vemos ya la situación del tiempo final de Jacob, enferma. Entonces, José toma consigo a sus dos hijos, a Manasés y Efraín, y parece que son pequeños todavía, ¿verdad? Y va a José y a Jacob, y Jacob le recuerda la aparición, el mensaje, el plan de Dios que le repitió primero a Abraham, después a Isaac y también a Jacob, ¿verdad? De la promesa de en ti serán benditas todas las naciones, la multiplicación, el plan de Dios para ellos. Y entonces él sabe lo que está diciendo porque es palabra de Dios. Y les da la cosa más importante para ellos, que es la bendición, que es la heredad. Y si hay una lección que debemos recordarnos de esto, es la misma lección que aprendimos con Esaú y Jacob, que uno no valorizó la heredad, no tomó en cuenta el valor de la heredad, y el otro sí. La importancia de la heredad es tremendamente grande. Y es interesante, sin embargo, que en vez de que José dé la bendición a sus hijos, Jacob va a dar la bendición a José y a sus hijos, a los dos. ¿Ok? Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y acuérdense que José era el favorito y no era el primero. Era el primero con Raquel, pero no era el primer hijo que tuvo, pero era el favorito. Si nos brincamos al 21, dice, entonces Israel dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy, oigan bien esto, el 22, una parte más que a tus hermanos, el cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. O sea, le va a dar un pedazo extra de herencia, ¿verdad? Qué maravilloso cuando te pones a pensar eso, porque el beneficio tremendo que recibe José por el trabajo que está haciendo, el honor más grande que recibe José en este momento para él, ¿verdad? Y entonces vemos que simplemente tomó a los dos niños en sus manos, en sus rodillas, les abrazó, les besó, y vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a leer del 14 hasta el 20. Del 14 hasta el 20. No sé si la hermanita Inés quiere leer o la hermanita Nelly. Le leo. Lea. Estamos aquí en la batalla. 14.
Sí, Al 20. está bien. Ok, voy para allá. Dice así, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primo. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, no lo sé también. Él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Amén. Amén, ¿verdad? O sea, otra vez la misma historia, un poco diferente, pero la misma historia de la bendición De de Jacob y Saúl. de Esaú, Uh-huh. ¿verdad? Cómo fueron cambiados y cómo Jacob, por su ambición, le fue mejor que a Esaú. No, no es que Esaú no iba a ser pueblo grande, pero sí fue, pero no era lo mismo, no iba a seguir en la bendición, ¿verdad? Porque iba a ser separado el trato que iba a tener. Entonces Efraín es superior a Manasés en bendición recibida, aunque su mismo padre José no quería, porque José no estaba interesado, pero así es como piensa Dios, y Dios está diciéndole a Jacob lo que tiene que hacer. Interesante que Jacob, siendo ciego, sabía lo que tenía que hacer, y lo hace tal y como le dice, y no le hace caso a su hijo. ¿Algún comentario antes de repetir el 21? Gilberto, No, tranquilo. Ya, estoy. muy bien. Bueno, entonces sigamos así, porque es una historia interesante. Entonces Israel dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes, los salvador de las tierras de sus padres. El 22, yo te doy una parte más que tus hermanos, la cual tomé de la mano del amorreo con mi espada y mi arma. Ok, eso es una historia sencilla, yo creo que es muy fácil de entender, pero quiero que entendamos que Dios es el que está trabajando. Dios está cumpliendo con su promesa, Dios está haciendo lo que tiene que hacer. La promesa se va cumpliendo cuando José tiene hijos, se considera bienaventurado, porque eso es igual que las mujeres, las mamás, se sienten bienaventurados porque es el mandamiento de Dios desde el principio de la creación, ¿verdad? Hoy en día eso va en conjunto con lo que Jesús les dijo a los discípulos, ¿verdad? Y de ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. O sea, también nosotros estamos aquí para tener hijos, pero espirituales. Y mientras más hay, más contentos nos ponemos, ¿verdad? O sea, no estamos tomando pastillas de control natalicio para evitar tener más cristianos. No hay tal cosa, ¿verdad? Aunque el Satanás lo invente, no hay tal cosa. ¿Ok? No hay dudas ahí. Entonces vamos a empezar ya con la bendición, que es la profecía de Israel para sus 12. Y vamos a ir viendo uno por uno, pero vamos a leerlo todo, del 49, del 1
hasta el 27. Leo. Lea. Bueno, no sé si la hermanita Nelly, que quería leer. Dios nos dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su favor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste. Hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado del cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Y Sacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será sustancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, la aseataron
y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo, perdón, con bendiciones del abismo que hasta abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu Padre. Ya me pasé, hermanito. No, llegas hasta el 27. Ya. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Amén. Amén. Fíjense bien lo que estamos leyendo. Jacob está llamando a sus hijos para bendecirlos. Y el mayor es Rubén. Pero Rubén había hecho cosas malas y él lo sabía. Y acordémonos que antes de que viniera Jesucristo, realmente no era muy claro el perdón de los pecados. Lo que tú hacías, pagabas por ello, simple y llanamente. Aunque te arrepintieras. Es como el día de hoy, si tú matas a alguien y luego llegas con el juez, ay, me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer, no te va a dejar ir a tu casa. Entonces tienes que pagar la multa, tienes que pagar tantos años en prisión, lo que sea, ¿no? Entonces, aunque todavía no se ha establecido la ley de Moisés, pero se ve que Dios está tratando con esta gente en forma diferente desde el pecado de Adán, porque no vemos en Adán ningún arrepentimiento y en Rubén tampoco, y en todos estos hijos, excepto José, tampoco lo vemos en realidad, porque no se dan cuenta hasta el mero final de que han hecho algo malo. Ellos saben lo que han hecho, pero no lo confiesan, no se abren, no muestran obras de arrepentimiento. Eso es importante hacer. Entonces, Jacob va a morir y les manda a llamar y les dice, júntense y oigan. Versículo 2, hijos de Jacob, y escuchen a Israel. Y le dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío, el principio de mi vigor, pero así como eres prominente en dignidad y en poder, eres incontrolable. Y no tendrás preeminencia, o sea, no serás prominente. No tendrás preeminencia, simple y llanamente. Ahí está entre comillas, bendición, ¿verdad? Es la herencia que le toca, ¿verdad? Porque subiste a la cama de tu Padre Dios. Qué maravilla es la promesa de Dios de Jeremías 31. Entonces dice, no me acordaré más de sus pecados. Imagínate llegar al juicio eterno y que Dios te diga, sí, el 13 de septiembre de 1999 tú hiciste esto, y el 14 hiciste esto, y a las 9 de la mañana de tal día, que te lo estuviera, no acabamos nunca de contar los pecados. Pero qué maravilla promesa. Entonces pongamos a pensar la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Aquí estamos viéndolo exactamente al revés, ¿verdad? El patriarca va a morir y al primogénito, en vez de bendecirlo, lo maldice. Simeón y Leví, que son los hermanos que tomaron venganza cuando aquel muchacho se violó a Dina, la hija de Jacob, ¿verdad? Y decidieron matar a toda esa gente y Silo, fue una cosa tremenda lo que hicieron con ellos, ¿verdad? Simeón y Leví tomaron venganza y exactamente les dice lo que son.
instrumentos de violencia, ¿verdad? En el Mm. consejo de ustedes no quiero dar, no me interesa escuchar lo que usted sugiere, ¿verdad? Mm. No quiero estar en la asamblea, no quiero que, ni quiero que sean mis hijos, como quien dice. Imagínate nada más qué duro está eso, ¿verdad? Porque en la ira mataron a hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. O sea, fíjate nada más la ira, la venganza, qué difícil es. Maldita su ira porque es feroz, su furor porque es cruel. Los dividiré y se dispersarán. O sea, nadie va a saber de ustedes. La gente conflictiva, hermanos, es tremendamente difícil. Mm. Es tremendamente difícil. Y cuando tenemos división en la iglesia, duele, hace mucho daño. Una característica específica de la iglesia de Cristo debe ser 1 Corintios capítulo 11, versículo 16. Vistazo así rapidito ahí, nada más antes de 16 que dice. Por todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿No? Tenemos que entender, cuando vemos gente contenciosa, ¿será la iglesia de Cristo donde estamos? No debe ser. Tengan cuidado, porque a veces uno dice, no, pues a lo mejor ellos están bien y nosotros estamos mal. No, déjalos por su cuenta. O sea, el que causa divisiones, evítalo, no dice enfréntatelo. Dice, evítalo. Porque lo que está buscando es bronca, y si lo confrontas, va a ser pura batalla, como una pelea. Estás yéndote del lado de él, y eso es exactamente lo que pasa. Porque lo que les interesa es la violencia, ¿verdad? La venganza, la mutilación. ¿Recuerdan lo que dice Gálatas? ¿No? Es decir, se van a consumir unos a otros, ¿no? Que os mordéis unos a otros, tened cuidado que no os consumáis unos a otros. No, no es función de la iglesia ser así, ¿no? Y el asunto de eso, déjalos solitos, porque solitos se van a seguir peleando entre ellos y van a ser más pequeños y más pequeños y más pequeños hasta que desaparezcan, ¿no? Porque no saben formar un grupo, no saben formar un equipo de trabajo, ¿no? Ahora, Judá es totalmente al revés. Judá, claro, ya sabemos que es a través de quien toda la descendencia va a venir. Ahorita ya lo sabemos, ¿verdad? Pero aquí en la profecía se nota claramente, ¿verdad? Tu mano estará en cuello de tus enemigos. Obviamente, si lo vemos espiritualmente, el enemigo es el pecado. Tú vas a vencer el pecado. Porque está hablando de la tribu de Judá, el león de Judá, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, no, de la tribu de Judá, de la descendencia de David. Está hablando de lo que va a pasar. Cachorro de leones Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se las zapas echa como león, ¿a quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá. Ahí está, ¿no? Por eso Jesús tenía que nacer de la tribu de Judá. El cetro, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él sea dada, fíjate lo que dice el versículo 10 al final, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Qué Sí, maravilla, ¿verdad? Qué maravilla sí. saber que la obediencia tiene que ver con el cetro de Judá, que es Cristo. Ata a la vid su pollino, a lo mejor sepa harina de hijo de su Mm. asna, lava en vino sus vestiduras, la sangre de las uvas su manto, los sobados por el vino, el sacrificio tremendo, va a morir por el derramamiento, va a derramar su sangre por nosotros, y sus dientes blancos por la leche. Me gusta eso porque ¿qué es lo que dice de la leche espiritual? Desear como niños recién nacidos, la La leche leche. Ah. espiritual no No adulterada, adulterada. para que por medio de ella crezcáis para salvación. ¿Verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Es maravilloso Mm. la profecía, cómo está ahí, ¿verdad? Los demás, pues son igual, tendrán sus situaciones, pero no tienen lo que tiene Judá. Zabulón será marinero, Bueno, vale. dejar trabajador, ¿verdad? Mm. Dejar Ya, servicio, esclavitud. ya nos juzgarán pueblo. El pueblo de Israel va a sufrir.
Dan va a ser ratero, ladrón, ¿no? Asaltador en las carreteras. Ujú. Eso lo vemos en Jueces 18, como en los tiempos de los jueces malos. Ahí andaba Dan, la tribu de Dan, aprovechándose de los demás, robándose a los demás. Gad, Ya. junto con Rubén, ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Ujú. Asaltará su retaguardia. O sea, en vez de ir hacia adelante, va hacia atrás. ¿De dónde va? ¿Se acuerdan? Gad, junto con Rubén, prefirieron no cruzar el río. Sí. No entrar a la tierra porque les gustó más la tierra de acá, de este lado, Ujú. y no quisieron aceptar el regalo de Dios, la tierra prometida. Y así estamos nosotros a veces, con las cosas de este mundo. ¿Para qué quiero ir al cielo si aquí tengo casa, jardín, carro, televisión plana, a colores, tres dimensiones? Tengo todas las comodidades, ¿para qué quiero ir allá? Aquí ya lo tengo todo. A veces es así, ¿verdad? Gad y Rubén van a estar así. El versículo 20, en cuanto a ser, su alimento será sustancioso, dará manjares de rey, estará una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Ujú. Y luego viene la bendición de José, el favorito. Qué bonito es eso, porque claro, aunque no va a ser eternamente, pero aquí está la bendición prometida a la tribu de José. Rama fecunda, junto a un manantial, se extiende sobre el muro, los vástagos, los hijos, los arqueros lo atacaron con furor, lo hostigaron, pero su arco permaneció firme, sus brazos fueron ágiles, o sea que a pesar de las pruebas, siguió adelante y dice, exactamente, eso ya lo hizo José, ya lo hizo. Esto es lo que está diciendo, pero esa va a ser la naturaleza de esa tribu, una naturaleza de una persona bendecida por Dios. Bendecida por Dios. ¿Te van a atacar? Sí. ¿Vas a pasar pruebas? Sí. ¿Vas a pasar Y pruebas de van a fuego? ser. Sí. ¿Pruebas durísimas? Sí. Podría quedar aquí hablando con ustedes de algunas pruebas que nuestros hermanos están pasando ahorita. Venimos de visitar gente este fin de semana. Ha oído hablar de Héctor Fernández. Me acabo de hablar por teléfono. Habló conmigo. Puede hablar. Héctor, gracias Después a de Dios. 2 años. Me está hablando. Mm. Para darle gracias a todos ustedes por orar por él, Héctor, aquí está. ¿no? Dice, por las manos del poderoso de Jacob, y ahí es el pastor, la roca de Israel. Imagínate. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba. Las bendiciones que tuvo José, a pesar de ser esclavo, estar encarcelado, estar emprisionado, ¿verdad? Le trataron de matar, lo echaron en una cisterna, lo vendieron con, bueno, en fin, todas las vicisitudes que pasó, ahí está. Bendiciones del abismo que está abajo. Por todos lados tuvo bendiciones, hasta en la cárcel tuvo bendiciones. Bendiciones de los pechos del seno materno, las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados. Dios te trató mejor a ti que a todos los demás. Así de grande es José, ¿verdad? Hasta el límite de los collados eternos, sean ellos sobre la cabeza de José, sobre la cabeza de consagrado y entre sus hermanos. ¿Verdad? Consagrado, apartado, que es de buena palabra. Reina Valera dice apartado y consagrado. Y algunos es una pregunta, ¿qué quiere decir consagrar? Pues quiere decir separarse para poder dedicar a alguien algo. Consagrarse a Dios. El bautismo es una consagración, ¿no? Y separarse del mundo para servir a Dios. Y Benjamín, el versículo 27, es lobo rapaz. Ese va a estar peleando el resto de su existencia. Solamente Éxodo capítulo 28, cuando Moisés va a morir y él va a bendecir, fíjate cómo Éxodo, ¿qué dije? Éxodo 28. 28. No, perdón. Deuteronomio 35. Deuteronomio 35, porque ahí no es donde muere José. Deuteronomio 35, 33, perdón, 33. 35 no tiene.
Eso que tengo luz, tengo dificultad para leer teniendo luz. Sin luz, imagínense. 33 del 13 al 17. Leo, mi hermano. La bendición de Moisés, acuérdate de eso. A 13 al José. 17, ¿qué es 13 lo al que dijo de 17. José? Fíjese, han pasado 400 y pico de años, ¿ok? Fíjese con lo que dice de José. 13 al 17, sí. Le leo. Lea. A José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con lo más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y con la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro en su gloria y de sus astas como astas de búfalo. Con ella acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los 10 millares de Manasés. Amén. Amén. Oigan bien lo que, no solamente todas esas bendiciones maravillosas que le está prometiendo a José, pero incluye también a Efraín y a Manasés. Y no sé cómo está la traducción de ustedes, pero esta dice, tales son los 10 millares de Efraín y los millares de Manasés. O sea, Efraín tiene 10 veces más pueblo que Manasés, pero está incluido José. Recuerden que tiene doble bendición. Doble bendición. Es una maravilla, solamente para entender la importancia del plan de Dios y cómo Él, que yo quiero que nosotros aprendamos una cosa. Dios es un Dios agradecido. Dios no es un Dios que se olvida de lo que tú has hecho por Él. Dios es un Dios que agradece. Cuando tú le sirves a Él, Él te lo agradece y te paga mucho mejor que cualquier salario aquí en el mundo, ¿no? Lo que te da es maravilloso. Lo que te da es maravilloso, ¿no? Y queremos que vamos a entender eso. Bueno, entonces después, el 28, vamos, bueno, preguntas o comentarios. Estoy yendo rápido porque vamos a terminar el libro. Porque a partir de la semana que entra empezamos otra vez con Reyes, con el hermano Pedro. Sí, hermano, Y díganme. hay que, ya viendo, yo, muchas personas a veces ven defectos en José. Una de las cosas que pues se observa la persona, y incluso hay comentarios, que por qué mostró tanta dureza contra sus hermanos allá, y luego vemos acá cuando él compra, prácticamente para que se mirara que está aprovechando de la hambruna para quitarle toda la tierra, el 47. Y si nosotros jugamos con todo lo que padece el 27, vemos que parece que en cierta forma se ve una personalidad de José como que ¿por qué? Pues con sus propios hermanos. Y entonces, pero ya al final acá que se puede ver como Dios, pues como Dios, todo siguiendo el plan. Una de las cosas que a veces nosotros no podemos ver es que, por ejemplo, José hace una prueba con sus hermanos, a ver si el mismo trato que lo trataron con él iban a hacer con Benjamín. Y vemos pues todas tantas cosas que se ve ahí, ¿verdad? Entonces, dentro del plan de Dios, vamos a tener pruebas. Dios no nos va a dejar así que, si no, si fuera así tan fácil, hermano, ya nos bautizara, nos llevará para el cielo de unos a la vez. ¿Para qué vamos a matar tanto? O sea, si fuera esa la... Pero nosotros tenemos que ver esa madurez. Y me gusta este final, hermano, porque prácticamente como este capítulo muestra el amor y el cuidado de Jacob por sus nietos, los abraza, los besa, desea lo mejor. También vemos el respeto de obediencia de José hacia su padre,
que se inclina ante él y acepta su decisión de bendecir a Efraín sobre Manasés. O sea, fíjate qué bonito, ¿va? Pero dentro del proceso, si vemos la historia en grande, ¿cómo vemos? Pues y es una aplicación para nosotros, para que aprendamos a soportar las pruebas. Y a veces pues, ¿por qué Dios hace? Y Dios dice que no nos va a probar. Y ahí yo sí, sencillamente veo la prueba bien clarita cuando los prueba, pues poniéndoles si son, si hay fidelidad por parte de él. Exactamente en el caso cuando el hijo menor, Benjamín, a ver qué era el trato, cómo lo trataron a él, y se ve que es totalmente diferente. Pues, ¿cómo han cambiado estas personas? Allá no les costó meterlo a un hoyo, y aquí con qué dice Rubén, yo me voy a quedar por mi hermano. O sea, qué cosa, va, que cómo Dios espera que nosotros vayamos cambiando de acuerdo, vamos aprendiendo de su palabra y vaya un mejor proceso de obediencia. Entonces, solo Dios nada más lo que pide es que la obediencia a él en sus mandamientos. Señor le bendiga, hermano. Gracias, Iván. ¿Alguien más? Lenín. Sí, hermano, buenas noches a todos, bendiciones. Solo me dando así como una opinión de impresión, hermanos, en cuanto a la lectura, en dos aspectos. Vemos de que aunque José tiene bastante conocimiento y obediencia hacia Dios, también la tiene su padre Jacob, que aunque pues cuando Jacob bendijo a los nietos, dice que José estaba con disgusto porque no colocó a la derecha al primogénito. Entonces, Jacob le dice que no es así, que esta vez va a ser como él dice, porque Efraín va a ser el más bendecido que Manasés. Entonces ya es una petición ya antes de morir que José pues tiene que respetarla porque ya viene por decisión de Jacob y por decisión de nuestro padre. Y lo otro es que vemos que los hermanos siguen con ese temor hacia José después de la muerte de Jacob, donde piensan de que ya una vez muerto su padre, José puede arremeter contra ellos diferente, que tal vez José se había contenido de actuar con ellos porque todavía estaba su padre en presencia física. Esas son las dos observaciones que tengo, hermano. Sí, muy bueno. Gracias. Y Alex. Sí, yo estoy viendo aquí, primero, que los propósitos de Dios se cumplen a pesar de que el hombre ni los entienda y ni quiera aceptarlos porque no son como el hombre quiere, pues. Segundo, veo que cuando nosotros cumplimos el propósito para lo que somos elegidos, en este caso, José, ¿verdad? Dios ya tenía un plan en su vida y él pasó por todo lo que pasó por momentos buenos, al inicio con sentido del padre, pasó por momentos malos, entregado por sus hermanos, para la cárcel, pasó por momentos buenos en llegar a ser el principal. Pero todo este proceso que él tuvo, que él pasó en todo momento, lo vemos agradecido, pues, y es lo que igual que cada uno de nosotros, pues, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo para la salvación, pero también adherido a la salvación un propósito. Y cuando nosotros estamos claros de cuál es el propósito del Señor en nuestras vidas, pues, con lo que vayamos a vivir aquí, pues lo vamos a vivir con un corazón agradecido. Además, estoy viendo aquí en el Deuteronomio que las bendiciones del Señor no solamente son para la vida venidera, las bendiciones del Señor también las disfrutamos en esta tierra. Gracias. Amén. Hermano,
Sí, tocayo. Bueno, quiero leer unos versículos bíblicos. Dice Romano 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y también podemos leer otro versículo bíblico en Mateo capítulo 25:14. Porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil, bueno, hasta ahí. Y dice también también podemos leer un poco de la parábola de los talentos. Dice que el que recibió 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Lo que analizo sobre estos versículos bíblicos del Nuevo Testamento es que se cumplen en José. José, todas las cosas le vinieron a bien. Él recibió y fue bendecido, como comentabas, y miramos que cómo se le multiplicó pues todo, porque además de haber obtenido éxito en Egipto, su descendencia también fue bendecida. Hermano. Sí. Muy bien, Gilberto. Ajá, Roberto, en el capítulo 48, cuando Jacob bendice a Efraín y a Manasés, que a José no le gustó porque según él, pues, y la costumbre debería haber sido primero al mayor. Yo creo que también él tuvo que haberse acordado que el papá tenía también preferencia por él, aunque no era el mayor, y siempre, pues, le daba cosas mejores a José. Supongo que él tuvo que haber entendido esa parte también, ¿no? Que lo bendijera, le diera cosas mejores a él siendo menor que al mayor. Eso por una parte, ¿no? Por una parte. Y en el 22 dice: y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Por eso él, supongo que entendió que al menor le estaba dando más, que a él le habían dado un tratamiento más o menos parecido al que él en este momento estaba haciendo con estos dos muchachos. Una parte. Y recordando lo que el hermano estaba diciendo ahora rato, que da la impresión de que José quería como obtener de sus hermanos por la venta del alimento y esa cuestión. Yo creo que en esa parte yo veo es como, porque la palabra de Dios nos presenta la parte humana también de José, que aunque José era bendecido por Dios y siempre estaba con Dios, igual que en el mismo caso de David, pero la palabra de Dios no nos deja perder de vista que ellos también tienen su parte humana, así como todos nosotros, y que hacemos cosas típicas de los humanos, y para eso está el Señor, para restaurarnos, para edificarnos y para mejorar esa parte humana, para acercarla a Él, ¿no? Ese es mi comentario. Así es, sí, correcto. Muy bien, hermanito. Y no hay más. Hugo, qué bueno verte. Te extrañamos bastante. Espero que estés bien. Bien. Bien, entonces va a morir Jacob, ya. El 28 dice: todas estas son las 12 tribus de Israel, y eso es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Después les ordenó y les dijo: voy a ser reunido en mi pueblo, sepúltenme con mis padres. En la cueva que está en el campo de Efrón, elitita, la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón, elitita.
para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham, y a su mujer Sara, ahí sepultaron a Isaac, y a su mujer Rebeca, y ahí sepulté yo a Lea. El campo y las cuevas que hay en él fueron comprados de los hijos de él. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido al pueblo. Instrucciones tan importantes y cómo sigue la cultura hasta el día de hoy, ¿verdad? Enterrar a gentes, mucha gente les gusta hasta hacer mausoleos donde ponen a todos sus familiares. Y les ponen en cajitas, los exhuman, en fin, hacen tanta cosa con la sepultura de los muertos. Pero claro, aquí no había vida eterna, que se prometía, sé que por eso se tuvo que hacer de esa manera. Y vamos a ver en el 50 que José y ellos cumplen el deseo del papá de enterrarlo donde él quería ser enterrado, de estar con su familia. Y eso es el gozo que puede tener. Y eso, claro, es una sombra, porque se iba a juntar a los suyos, a los que más, pues, su gente más allegada. Eso nos debe hacer recordar el gozo para nosotros, según 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 18 y 19, ¿verdad? ¿Cuál es mi gozo? Dice Pablo. No será verlos a vosotros enfrente de nuestro Señor Jesucristo en aquel día. Ese es nuestro gozo, ese es nuestro gozo. Estar así como estamos ahorita, pero enfrente del Señor en un día de salvación. Lo que no estamos tan interesados en qué clase de sepultura, en qué clase de piedra me van a poner ahí, porque creemos en la vida eterna. ¿Ok? Entonces queda solamente el capítulo 50. Y el capítulo 50, los primeros 14 versículos, nos hablan de la forma en que ellos, los hijos el mismo Egipto, honró a Jacob y lo llevaron a su tierra para enterrarlo. Y del versículo 15 en adelante habla de la muerte de José. José también pide una petición especial, pero esa petición no se va a cumplir hasta mucho después, pero sí se va a cumplir, para que tengamos una idea. Entonces es viernes. Son 3:15, Alejandro. Pero, Si quieren, hermanito, vamos a dejar el 50 para el otro lunes. Ah, chévere. no Robertito, quiero infligirle, no quiero quitarle a Pedrito su tiempo tampoco. puedes tomar el miércoles. Mi clase la puedes tomar tú y terminas con el 50 este miércoles. Ok, bueno. Entonces lo hacemos de esa manera. Amén. ¿Más comentarios, hermanos? ¿Preguntas? Entonces paramos aquí, Roberto. Amén. Amén, hermanito. Bueno, vamos a detenernos aquí. Entonces sabemos que